Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado Cuidado con los falsos profetas. En el mes de enero les conversé acerca de lo que era vivir proféticamente y les hablé de tres actividades o tres posturas que se suponen o se alinean con una vida profética. Y cuando hablamos de una vida profética, estamos hablando de una vida que refleja y revela a Dios. Y hablamos en aquella ocasión acerca de tres acciones puntuales. Una es escuchar, la otra es obedecer y la tercera es reflejar. Entonces, eso nos da una pauta y les invito a que busquen esa exposición para que se complemente con el otro lado de la moneda que vamos a abordar hoy, que tiene que ver precisamente con la idea de lo que es ser un falso o una falsa profeta. Por el contrario, los falsos profetas son personas que afirman falsamente hablar en nombre de Dios o poseer dones espirituales, como con el objetivo de engañar. En otras palabras, es como una persona que se disfraza, que se hace pasar por algo o por alguien que no es. Y lo delicado acá es que esta persona se hace pasar como una persona espiritual, como una persona conectada con Dios, pero en realidad sus acciones reflejan algo muy distinto. La misma Biblia nos enseña que Satanás se vestía como un ángel de luz. Entonces, muchos de estos falsos profetas, en realidad, aunque quieran asumir una pose como de espirituales o como de conectados o en comunión con Dios, muchas veces en el fondo lo que son en el fondo son como lobos vestidos de oveja, y en otras palabras son más discípulos del enemigo que de Dios. Bíblicamente a ellos se les comparan con lobos rapaces disfrazados de ovejas, identificados por sus malos frutos y por doctrinas torcidas y por desviar o hacer perder a la gente. Entonces son personas que en lugar de guiar a la gente, en lugar de hacerla prosperar, en lugar de hacerla crecer, más bien en el fondo las estancan, las pierden. Es como cuando estamos perdidos y nos ahorillamos y le pedimos direcciones a alguien y esa persona, en lugar de admitir que no sabe, inventa alguna dirección y más bien nos pierden más. Eso es lo que hacen los falsos profetas, porque en lugar de ayudar a las personas a llegar a puerto seguro, más bien las pierden y las hacen perder tiempo, energía y las desvían del rumbo que deberían de seguir. Los falsos profetas también se reflejan en esas falsas enseñanzas o doctrinas torcidas con textos fuera de contexto, y sabemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces son personas que quieren retorcer la palabra de Dios y acomodarla a su conveniencia para que diga lo que ellos quieren o lo que a ellos les interesa o les conviene. Y entonces muchas veces retuercen el mensaje de Dios, las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Dios, para complacer a sus oyentes, para decirle a la gente lo que la gente quiere oír y no necesariamente lo que la gente necesita oír. Porque sabemos que si algo hizo Jesús siempre fue retar a sus oyentes, sacarlos de su zona de confort, confrontarlos para que se alinearan con el corazón del Padre, para hacer la voluntad de Dios como Él la hacía. Pero estos falsos profetas más bien maquillan y acomodan la enseñanza o las palabras para complacer a un público, casi como si fuera un concurso de popularidad, y no tanto para complacer a quien se supone los envió. Porque ustedes y yo, como hijos de Dios, somos embajadores de Él, somos sus mensajeros y le debemos lealtad y fidelidad a quien nos envió. Pero nosotros no podemos, como un cartero, decidir
a quién le entrega o no una pieza o un mensaje o una carta, y además abrir la carta y escribirle y cambiarle y editarle cosas a nuestro antojo. Pero eso es exactamente lo que hace un falso profeta. Es como un mal cartero o un mal mensajero que además tiene el atrevimiento de tergiversar y de distorsionar el mensaje que se supone debería de entregar. Otra cosa que caracteriza a un falso profeta, y es que es importante hablar de esto en estos tiempos porque ya vimos que un mandatario se posteó en sus redes una imagen haciéndose pasar por un ser celestial, o casi como asumiendo la postura de un Cristo, y después tuvo que tratar de justificarlo de diferentes maneras, a tal punto que fue tanta la presión social que tuvo que remover ese posteo. Pero eso es solo un ejemplo de muchos ejemplos que vemos hoy en día de personas que se hacen parecer y se presentan al mundo como personas o como seres espirituales, pero a la hora de la llegada sus frutos reflejan algo muy, muy distinto. Son personas motivadas por la avaricia. Estos falsos profetas usan la fe para obtener beneficios económicos o personales, haciendo mercadería de los seguidores. Esto quiere decir que ven al público como una especie de grupo o público meta, como potenciales consumidores de la información o del contenido que ellos puedan propagar, y además quieren aplicar principios de mercadeo, principios de venta y demanda, quieren aplicar principios de publicidad o de promoción o de estrategia para compartir un mensaje que al final es un mensaje sin espíritu, un mensaje sin inspiración, un mensaje que no trae vida, y vida abundante y eterna, como lo es el mensaje que realmente proviene de Dios. Porque en Dios nos dice la palabra que no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Eso quiere decir que en Dios no hay contradicciones. Pero los falsos profetas son personas que se contradicen, que sus mensajes son inconsistentes. Y por eso es que a menudo los medios los citan diciendo cosas distintas en fechas y lugares diferentes o a públicos diferentes que se contradicen entre sí. Cosa que no ocurre con alguien que verdaderamente habla a favor o en nombre de Dios. Son personas que aparentan piedad o ser piadosos, o una especie de falsa espiritualidad. Se presentan como ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Sacan eventualmente sus uñas y sus colmillos, porque la misma Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esto es inevitable, pero se les sale tarde o temprano su verdadera naturaleza y lo que realmente son. También son personas que expresan herejías destructoras, introducen enseñanzas que niegan al Señor, y al negar al Señor niegan también su amor, sus principios, su verdad, sus valores, y fomentan el libertinaje. Entonces la palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero si la verdad nos hace libres, las mentiras nos mantienen esclavos. Y peor aún, las medias verdades. Entonces muchas veces ellos dicen cosas que no son del todo ciertas, pero que medio suenan a verdad, y confunden y pierden a la gente. Hacen también, a veces pueden hacer señales prodigiosas, pueden hasta hacer milagros aparentes para engañar o confundir a los creyentes. Entonces son personas que pueden hacer como una especie de artificios solamente para llamar la atención. Entonces aquí hay algunas alertas y cosas que debemos observar para cuidarnos de falsos y falsas profetas. Primero, recordemos el principio bíblico de que por los frutos los conoceremos, que por los frutos los conoceréis, como dice la Biblia, porque estos frutos son los que van a reflejar el carácter de estas personas y van a reflejar si esas enseñanzas realmente edifican o más bien destruyen. Entonces hay que ver sus frutos, sus enseñanzas, sus resultados para ver de qué están hechos realmente. Luego, la otra cosa que tenemos que hacer es mirar también aquí
si son personas que en el fondo desprecian al señorío o desprecian al Señor, porque rechazan la autoridad y además blasfeman el camino de la verdad. Y ahí quiero puntualizar lo que es la palabra blasfema, porque en estos días se ha etiquetado a esa persona que posteó una imagen de sí misma haciéndose parecer como un ser espiritual como un blasfemo. Entonces entendamos lo que la palabra blasfemar significa. La palabra blasfemar se define como una palabra, expresión o acción gravemente irrespetuosa, insultante, despectiva hacia Dios o divinidades, según sea las creencias de las personas, que también desprecian a religiones o elementos sagrados. Entonces es una falta de respeto muy grave. Y un elemento más, además de que por los frutos los vamos a conocer y además que ellos denotan un desprecio hacia la autoridad o hacia el señorío, es que el destino final, según nos dice la palabra, es que ellos van hacia la condenación y que esa condenación les llegará seguramente y no se tardará. Entonces, al final, el destino al que lleguen nos va a evidenciar que estas personas son personas que van o no van por el camino correcto. Y por eso tenemos que tener cuidado en quién ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Por eso la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y que nuestra mirada debe estar puesta en Dios, debe estar puesta en el Padre, debe estar puesta en su palabra. Su palabra tiene que servirnos como un filtro, como un GPS, y debemos de filtrar y pesar todas las cosas que nos son enseñadas, así sean desde un púlpito, así sea desde un podio, así sea desde una postura de un líder político, desde cualquier postura o lugar de poder. Debemos pasar eso por el filtro de la palabra para poder retener lo bueno y desechar lo malo. Y termino con esta idea final, y es que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si ustedes y yo nos alimentamos de la palabra y nos volvemos conocedores de ella, no seremos confundidos tan fácilmente. Y como les dije antes, es que cuando conocemos la verdad, y esto lo decía Jesús y también lo popularizó el pastor ya fallecido Martin Luther King, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Las mentiras, como dije antes, también nos mantienen esclavos. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en los cielos. Entonces, los que entrarán en los cielos serán las personas que hacen su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, y le reconocen como Señor, obedeciéndole. Entonces, la palabra nos decía Jesús en uno de sus mensajes antes de ser crucificado, que en el hecho de que nosotros le obedezcamos, le demostramos que realmente lo amamos. Porque podemos decirle que lo queremos, que lo adoramos, que Él es especial para nosotros, que lo es todo para nosotros, pero al final esas palabras se las puede llevar el viento. La evidencia concreta de que le amamos es que le obedecemos, que le seguimos a Él. Y como le seguimos a Él y procuramos ser cada día más como Él, inevitablemente lo vamos a reflejar a Él. No necesitamos necesariamente ni ponernos la Biblia debajo del brazo, sino con nuestro accionar, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra forma de conducirnos, lo vamos a estar reflejando a Él, y casi sin necesidad ni de decir su nombre constantemente, nuestra propia vida va a gritar a los cuatro vientos que somos de Él, que le seguimos a Él, que le amamos a Él y le queremos obedecer y dar todo el honor y toda la gloria solamente a Él. Entonces, espero que esto nos dé muchísimo que pensar, y tengo muchísimas ganas de escuchar de vuelta de ustedes para que reflexionemos y analicemos qué opinamos acerca de tantas corrientes de pensamiento, tantas actitudes, tantas cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo, y qué de todo
lo que estamos viendo a nuestro alrededor es real o no. Sabemos que no todo lo que brilla es oro. Y entonces no todos los que se venden o se promocionan como seguidores o como creyentes de Dios realmente lo reflejan. Esto lo digo no en un afán de ponerme en una postura de juez o de juzgar o evaluar la fe de nadie, pero sí llamarnos a capítulo a todos, porque tenemos una gran responsabilidad de ser luz y sal, como Él nos lo ha pedido, ser luz y sal para otros. Y siendo luz y sal, corremos el riesgo, si no lo hacemos conforme a la palabra, de confundir y perder a otras personas, y sobre eso también hay juicio y condenación, porque Dios dice que peor le habría sido a esa persona haber no nacido, le habría sido mejor no haber nacido que perder a uno de los pequeños, a alguien joven en la fe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ser verdaderos y certeros reflejos de Él, para que las personas puedan llegar al destino, que es realmente tener esa comunión y esa cercanía con Dios y con el Padre a través de Jesús, y no dejarnos confundir por personas disfrazadas como ovejas, o como lobos más bien vestidos de oveja. Espero que esto les dé mucho que pensar. A las personas que quieran conversar de este y otros temas de los que usualmente conversamos, saben que pueden agendar su cita con mi oficina al número 6186-3941. 6186-3941 con el código de país 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras acá en Costa Rica. Y saben que esta reflexión queda para ustedes en esta plataforma de Instagram bajo el nombre de Wilroy Alexander Grant Young, pero también pueden encontrarlo en mi canal de YouTube como Alex Grant, o mi plataforma de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Gusto de compartir con ustedes, provecho a quienes almuerzan, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, al mediodía con Alex Grant, su servidor, para hablar de este y otros temas. Espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.